¿Qué tal? Dios les bendice. Estamos listos para arrancar nuestra transmisión. Como siempre, es importante ah, corroborar si se escucha bien, para si es así, eh, darle con todo. Saludos a la gente que se está conectando. Estamos en preparación para arrancar ahora sí. Si se escucha bien, gracias. Me están confirmando que se escucha bien. Muy bien. Vamos a arrancar esta palabra que quiero compartirles en esta noche fría de invierno. Por acá desde Sonora, México, transmitiendo con toda la onda de Navidad y todo esto. Hay gente que piensa que esto es pecado, pero realmente buscamos nosotros un pretexto para celebrar que Jesús nació, aunque no haya nacido en esta fecha realmente. Y vamos a dar gracias a Dios. Esto es muy importante. Judá ara nuestros terrenos. El Espíritu Santo, a través de la alabanza, prepara nuestros terrenos. Padre, te damos gracias. Te adoramos. Qué lindo eres. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes de antemano cuánto te amo, Señor. Todo lo que hacemos no es por contienda ni por vanagloria, es por amor a ti, a tu pueblo. Tú has comprado con tu sangre. Te damos gracias, Señor, por cada persona que recibe tu palabra, que tú nos das el privilegio de poder ministrarles. Es un privilegio, Señor. Gracias que hasta aquí nos has ayudado. Gracias por la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por el nombre de Jesús. Y hoy, en representación tuya, Señor, doy esta palabra. Te pedimos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para honrarte a ti, para vivir estas vidas desde tu guía, consultándote a ti, más en cuestiones determinantes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora sí estamos ya totalmente en vivo, arrancando. Comenzamos este tema de el tiempo de Dios. Comenzamos el domingo arrancamos. Yo creo que hoy voy a terminar, aunque no lo sé, me someto a la voluntad de Dios. No quiero poner límites a Dios, porque uno determina todo lo que pasa. Pero sí les platicaba el domingo que sentí la inquietud de poder compartir este tema, entender el tiempo de Dios, entender que hay que hacer las cosas no antes ni después, sino en el tiempo correcto que el Espíritu Santo sabe, de acuerdo a la guianza que nos da el Espíritu Santo. Y es muy importante. Les platicaba que estaba platicando con unas personas en un restaurante el domingo, y mientras hablábamos, estábamos fluyendo en parte de lo que hoy estoy mencionando, y dije, voy al baño, y necesitaba anotar en el celular algunas cosas, y necesitaba, de cierta forma, drenar lo que el Espíritu estaba poniendo en mi espíritu, el Espíritu Santo estaba poniendo en mi espíritu. He hecho muchas anotaciones al respecto, y quiero transmitir lo que el Espíritu Santo quiere. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, en el versículo 7. Y ese fue nuestro versículo con el cual arrancamos
mm, el domingo anterior. Dice Gálatas 4:7. No es Gálatas 4:7, es Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso no es otra cosa más que la encarnación de Jesús, que Jesús salió del tiempo de la eternidad y se metió en el tiempo cronos, donde hay día y noche, y los tiempos establecidos, donde vemos las estrellas y podemos medir la magnitud con esto que le llamamos tiempo. Pero Él estaba en la eternidad, donde todo es, donde no será sino es. Y entró en el tiempo cronos, se metió en un cuerpo, y dice la palabra que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Realmente Dios no determinó el día que iba a nacer Jesús, sino desde Génesis 3:15 y Génesis 3:16, Dios profetizó y le dijo a la serpiente, va a venir uno de la simiente de la mujer que te va a aplastar la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. O sea, cabeza es reino. Él va a recuperar el reino. Y desde Génesis 3:15 y 16 empieza a correr lo que le llaman algunos un cordón escarlata, donde Génesis 3:15 y 3:16, donde el Padre dice, va a venir uno de la simiente de la mujer que te va a aplastar la cabeza, Satanás. Desde allí empieza a correr un cordón escarlata por todas las escrituras, diciendo que el rey iba a venir, que iba a salir una estrella de Israel, que iba a aplastar las sienes a Moab, y todo el tiempo iba a ir corriendo. Y la razón que Jesús tardó 4,000 años en venir no es porque el Padre así lo quiso, sino porque no se habían dado ciertas condiciones, como por ejemplo una mujer como María, tenía que haber un vaso como María, una mujer virgen como María, y tenía que haber ciertas cosas que se dieran, y estas cosas son causadas por el hombre, no fue determinado por Dios. Dios no quería que tardara Jesús. Es importante mencionarlo. Ahora, cuando hablamos de los tiempos de Dios, normalmente hay un dicho, e incluso en la gente que no conoce a Dios, que dicen los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces yo lo he usado incluso de forma chusca, porque cuando la gente escucha la frase los tiempos de Dios son perfectos, ellos entienden que Dios controla el tiempo. Entonces es incorrecto. Dios no controla el tiempo. Dios no controla nada, no te controla a ti, te dio el derecho de escoger, libre decisión total. Dios no controla nada de tu vida, te dio a ti el derecho de escoger. Pero cuando hablamos de que los tiempos de Dios son perfectos, hay que explicar porque realmente los tiempos de Dios sí son perfectos. Lo que pasa es que cuando decimos eso, repito, la gente entiende que, por ejemplo, no sé, ibas a hacer un trámite legal, y hiciste todo lo que tenías que hacer, llegaste a la ventanilla donde ibas a hacer el trámite, una canelita caliente. Ibas a hacer el trámite, llegaste a la ventanilla y por X cosa no te atendieron. Entonces la gente dice, bueno, yo siempre digo que por algo pasan las cosas. Los tiempos de Dios son perfectos. Híjoles, cuando se usa esa frase se usa muy a la ligera y de cierta forma se está diciendo que Dios controla las cosas y que por algo Dios no quería que tuvieras eso ahora, y se sacan muchas conclusiones incorrectas de Dios. Dios no controla a nada, ni a la cajera que te iba a atender, ni al autobús donde ibas de camino para que llegara tarde. Se inventan muchas falacias. Realmente, los tiempos de Dios sí son perfectos, pero Dios no controla el tiempo. Para eso, si tú tienes alguna duda, donde tú dices, bueno, yo he leído tal versículo donde dice que Dios muda las edades, lo expliqué
en la transmisión del domingo. Búscala aquí en mi perfil o en YouTube, canal Pastor Influencer. Búscalo y ahí expliqué Daniel, capítulo 2, donde Daniel dijo que Dios muda las edades, pero también dijo que Dios quita y pone reyes, lo cual es una cosmovisión incorrecta en el nuevo pacto. Ya nosotros ya no andamos por lo que mencionó alguien que no entendió a Dios. En el caso de Job, por ejemplo, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. El hecho que esté escrito no significa que es una verdad absoluta. En el antiguo pacto así era. O sea, el hecho que esté escrito en el antiguo pacto me refiero. También dijimos que en Crónicas y en Samuel hay una cosmovisión distinta de cuando David censó al pueblo de Israel, etcétera. Ya explicamos que Dios no muda los tiempos. Pero sí vimos un versículo, vamos a ir a Hechos 17, que es un pasaje que es importante repetirlo y tal vez hay personas que están acostumbradas a las predicaciones y al grito y al sombrerazo, pero es importante la enseñanza. Estudiar la palabra de Dios bien, con tu Biblia abierta, con un cuaderno, con tu corazón abierto para recibir. Y si es necesario cambiar conceptos, fortalezas mentales antiguas, hay que destruirlas, derribar los argumentos incorrectos y establecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos 17, versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí la traducción de Reina y Valera pone que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, cuando uno lee así, pues uno pudiera justificar que gente piense que Dios controla el tiempo, porque dice, Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Pero es una mala traducción de Reina y Valera. La mejor traducción que yo encuentro ahí para ese pasaje en especial es la versión Dios habla hoy, que dice, Dios les ha señalado tiempo y lugar en que vivir. No dice que Dios prefijó el orden de los tiempos. No está diciendo que Dios sabe cuándo te vas a morir y Dios decide cuándo te vas a morir. Dios no decide cuándo te vas a morir. La decisión es del creyente. El creyente tiene el poder para vivir o morir. Dios no decide cuándo uno vive y cuándo uno muere. Para esto vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, vamos a dar una prueba de que uno es quien decide vivir o uno es quien decide morir. No depende de Dios. Dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces de ahí muchas personas dicen, bueno, yo me quiero morir porque el morir es ganancia. Pero Pablo no está diciendo que él se quería morir. Simplemente está diciendo que si un creyente muere, no pierde, porque es mejor estar con el Señor. Pero no es la voluntad de Dios que mueras. Ahora, versículo 22, Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. ¿Y de qué está hablando? De vivir o morir. No sé entonces qué escoger. Pablo dice que él tiene la decisión y el control de entre vivir o morir. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré. En otras palabras, vivir o morir no es una decisión de Dios. Dios no decide cuando tú mueres y cuando tú vives. Esa es una decisión del hombre. Dios no dio a nosotros esa decisión y esa autoridad. Ahora, y ahorita voy a dar unos pormenores de estas cosas que estoy diciendo. Entonces, en Hechos 17, versículo 27, versículo 26, donde dice que Reina y Valera dijo que Dios ha prefijado el orden de los tiempos, es una mala traducción. Y la mejor traducción dice que Dios les ha señalado el tiempo y el lugar en que vivir. En otras palabras, Dios decidió que nacieras si naciste en 1990. Dios decidió que nacieras en 1990. Y si naciste en México, Dios decidió que nacieras en México. Eso sí, Dios
lo fijó, lo predestinó. Dios asignó, Dios señaló el lugar en que nacerías y el tiempo en la historia que nacerías. Pero no va a controlar tus días, ni va a controlar tus decisiones, ni va a controlar cuándo vives o cuándo mueres. No, en ninguna manera. Dios no controla el tiempo. El tiempo de Dios no significa que Dios controla el tiempo. Cuando decimos los tiempos de Dios son perfectos, no significa que Dios controla el tiempo. Hay que calificar esto. Por eso yo nunca uso esa frase, aunque es una frase correcta. Pero como digo, la gente usa esa frase muchas veces para zafarse de su responsabilidad. Bueno, no quedé en fulana universidad porque Dios sabe por qué y los tiempos de Dios son perfectos. No, tal vez no quedaste porque reprobaste un examen el cual no estudiaste lo suficiente, por ejemplo. O sea, no hay que echarle la culpa a Dios y ni usar dichos, me quiero portar bien y quiero hablar tranquilo, ni usar dichos que lo que hacen es que toda la responsabilidad recaiga sobre Dios. No, Dios nos dio a nosotros la libre decisión. Ya es cuestión de uno. No hay que decir, bueno, no pasó esto porque Dios sabe por qué y los tiempos de Dios son perfectos. No, sí, los tiempos de Dios sí son perfectos, pero Dios no controla el tiempo. Y para más dudas sobre esto, o más conocimiento sobre esto, perdón, ve la transmisión anterior, donde fue la parte 1 de este tema. Ahora, en 1 Corintios 3, estamos en esta introducción. 1 Corintios 3, 21, 22, 23. El apóstol Pablo dijo que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, ¿verdad? Dijo, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dice que el presente y el porvenir es nuestro. Y está hablando de los hijos de Dios. Hijos de Dios son dueños del presente y del porvenir, no del pasado. De hecho, el tiempo cronos no se puede recuperar, es irreversible. Pero sí el tiempo presente y el tiempo futuro son del creyente. Dice la palabra que el presente y el futuro son vuestros. Año 2022 es vuestro, o sea, es tuyo. No depende de Dios, no es de que, a ver, Señor, tú, ¿qué vas a hacer? No, Dios se va a mover. Es más, ya hizo lo que tenía que hacer en Cristo Jesús. ¿Cómo me gusta a mí mencionar eso? Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ya proveyó toda salvación, toda prosperidad, toda protección, cobertura. Dios ya proveyó todo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros tomarlo por la fe, acercarnos en una cuestión, simplemente lo digo como un ejemplo, o sea, tomarlo con la mano de la fe. Pero no, cuando digo tomarlo con la mano de la fe, no es que venga del cielo y agarrarlo del cielo. Todo el bien está dentro de nosotros. Filemón 1:6. Para que la participación de tu fe, o sea, para que tu fe tenga resultados, Filemón 1:6, debes conocer todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dios está encapsulado dentro de tu espíritu. ¿Ves? Cerca de ti está la palabra es Dios, ¿verdad? Cerca de ti está Dios. Está en tu boca para que lo declares y está en tu corazón para que desde ahí lo saques. Ahí vive Dios dentro de ti. Entonces el creyente sí es dueño del presente y del futuro. Pero mencionaba un versículo, y ahora sí vamos a ir a ese, que es Eclesiastés 9. Esta vez sí vamos a ir literalmente al pasaje, porque la otra vez simplemente lo mencioné. Pero no sé cuándo vuelvo a mencionar este tema. A veces cuando ya avanzamos, nomás les voy a decir a los que tengan dudas, busquen cuando hablé de este tema que se llama el tiempo de Dios. Ahí ustedes van a poder entenderlo. Ustedes que están aquí están recibiendo la palabra de Dios y van a entender mucho más las cosas. Pero mira, vamos a Eclesiastés 9:12. Dice que el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red.
Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Pero menciona que la mala red, como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. O sea que hay un tiempo malo. Eso tú lo sabes, nomás sales a la calle o vas a un supermercado, a una tienda, a un lugar donde compras enseres, víveres, y la gente dice, el tiempo está malo, las cosas están malas y ahora viene otro virus y ahora otra crisis. Realmente, dice la palabra en Primera de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando hablamos del mundo, no es la tierra, sino de las personas que no conocen a Dios y de las personas que conocen a Dios pero no aplican los principios de Dios. O sea, digamos que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que no son hijos de Dios y los que sí son hijos de Dios. Pero dentro del departamento de los que sí son hijos de Dios hay unos que son niños, y dice la palabra en Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, si la persona es niño y camina bajo la ley y camina sin aplicar los principios de Dios, va a tener los resultados de un mundano, va a tener los mismos resultados, aunque es hijo de Dios, y si muere va al cielo, pero no va a vivir una vida en abundancia en este planeta Tierra. Entonces, cuando dice en Eclesiastés 9:12 que el hombre no conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres. Dice, cuando cae de repente sobre ellos el mal tiempo. Entonces, el mundano, no, o sea, el que no ha nacido de nuevo, esta persona no tiene autoridad sobre el presente y sobre el porvenir. Simplemente viene una crisis y es como un pez, queda enredado, queda atrapado en esa red. Y qué triste, me decía una persona hace unos días que enfrentaba una situación en contra de su salud. Y qué bonito cuando dice alguien, me ministré, dice. Qué bonito, qué padre, qué cool, qué chido para que todos los lenguajes lo entendamos. Cuando alguien dice, me ministré, ese es un término que no se usaba en la religión. ¿Qué es me ministré? Tomé autoridad sobre la enfermedad. Quiere decir que tú sí tienes autoridad. O sea, viene un virus o viene una crisis o lo que sea. El Hijo de Dios tiene autoridad sobre la enfermedad. Usas la palabra de Dios, que está sobre toda materia. La sueltas, la palabra de Dios. Maldices la enfermedad o maldices el problema. Quítate y échate en el mar. Y crees que lo que dices es hecho. Y entonces, después de un tiempo o en este mismo momento, depende del tamaño del milagro y depende del tamaño de tu fe. Entonces, después de un tiempo, viene la manifestación. ¿Por qué? Porque lo creíste. ¿Ves? Ahora, entonces, el mundano sí es presa, o el incrédulo, es presa del mal tiempo. ¿Ves? Porque no tiene escudo. Dice la palabra que nosotros, el justo, no será avergonzado en el mal tiempo. Dice la palabra que en los días de hambre seremos saciados. Eso es lo que Dios prometió. Tienes que concentrarte en lo que Dios dijo. Le mencionaba a una persona hace unos días, no te enfoques en hablar tanto del problema. Habla de la solución. Si tú te metes en el libro de Números, tú vas a ver que la gente quejosa murió en el desierto. Personas que están hablando del problema, que no van a poder, no lo van a lograr. Simplemente son presas de las tinieblas, no quieren cambiar su forma de hablar, no le han creído a Dios, es una decisión de ellos. Y Josué y Caleb, los cuales no estaban de quejosos, entraron en la tierra prometida. No vivas tú una vida quejándote. Venimos a esta vida a reinar en vida. Qué triste que malgastes tu tiempo hablando de los problemas. Qué tremendo es eso, ¿no? Es muy sencillo, pero escúchalo. No ganas nada hablando del problema. El problema ya está ahí. Sí, pero es que fulana y fulano, y es que yo mismo hice... Sí, ya está. ¿Qué vas a hacer para solucionarlo? Descansar en Dios, confiar en Dios, hacer lo que tengas que hacer, pero no sigas
atrapado. Hay gente que está atrapada en situaciones que pasaron hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. El apóstol Pablo dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tenemos que renovar nuestras mentes. Levanta tus manos ahí donde tú estás, un momentito. Vamos a entrar a un segundo nivel de la enseñanza. Padre, tu palabra dice que como la lluvia goteará tu enseñanza. Confío en que vamos a una mayor luz en tu palabra y un mayor denuedo para la exposición de esto, en el nombre de Jesús. Ahora, una cosa más, hablando del tiempo de Dios. Es un tema que requiere quizá meternos una serie larga, pero hay muchas cosas que el Espíritu pone en mi espíritu para que te hable. Simplemente yo creo que vamos a terminar la serie. Dijimos que hay 2 tiempos claves en la tierra, Cronos y Kairos. Y en el mundo invisible es la eternidad. La eternidad. Y en la tierra, Cronos y Kairos. Repito, para la gente que le gusta mucho estudiar, que quizá Cronos y Kairos hay veces etimológicamente que puedan significar lo mismo. No me voy a meter yo a la etimología, sino lo separamos por cuestión de enseñanza. ¿Ves? Por cuestión de enseñanza. Entonces, Cronos, yo no estoy hablando de la mitología griega, ni me voy a meter ahí porque con esos demonios. Pero incluso la mitología griega era un dios, ¿no? Cronos, yo no voy a hablar de eso, pero de los griegos. Yo voy a hablar en cuestión de practicidad, cuestiones prácticas. Cronos es el tiempo secuencial. O sea, el tiempo lineal, el tic-tac. Es el tiempo irreversible. O sea, por ejemplo, este momento no se va a repetir, el que estamos ahorita viviendo. Quizás será mejor, quizás será más nuevo, quizás será con otra camisa que traiga yo, quizás será con más pelo, pero este tiempo, Cronos, será irreversible. El apóstol Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tienes que aprovechar, el tiempo Cronos no se puede regresar. Por lo menos yo no veo en la palabra, le he buscado, incluso a veces he planteado de los viajes en el tiempo y todo esto. Pero si me pongo, me saco la fantasía a un lado y me meto en la palabra, no se puede regresar al Cronos. Cronos sigue corriendo. Ahora, Dios va a abrir nuevas oportunidades, pero me refiero que será otra oportunidad, pero no será exactamente en este Cronos. Cronos es el tiempo secuencial, el tiempo lineal, el tic-tac, el tiempo irreversible, donde parece que se me ocurre compararlo como una gráfica. Mira, por ejemplo, tiempo Cronos es así, va una línea así, ¿no? Y el Kairos son los picos, va Cronos y luego Kairos, y luego otra vez Cronos, Kairos, y luego sigue otra vez Cronos, ¿lo voy a entender? Kairos es cuando pasa, Kairos quiere decir un tiempo apropiado, una oportunidad, una cosecha, cuando todo está listo, cuando algo explota así en un sentido positivo. Pero mientras está Cronos sigue corriendo en lineal, pero Kairos es Cronos, Kairos, ¿ves? Y eso, Cronos y Kairos, no los determina Dios. No los determina Dios. No te hagas ilusiones de que, pues yo decía que pues ahí está, ese es Dios. No, o sea, Dios no determinó cuándo vino ese, ¿ves? Tú puedes ver en tu vida cómo ha habido momentos en los que dices, este momento que es suave, fue un tiempo de cosecha donde cosechaste algo grande, donde Dios te usó de forma grande, donde hubo ciertas cosas inolvidables. Fue Kairos. Kairos es el tiempo apropiado. Algunas veces es como un portal que se abre por un momento y luego se cierra. Quizá Dios dé nuevas oportunidades en el futuro, yo creo que sí. Pero en ese momento fue algo que se abrió momentáneamente, válgame la redundancia. Y hay muchos versículos que pudiera dar sobre esto, pero yo creo que
me crees para no ir a todos los pasajes, pero por ejemplo Jesucristo le dijo a Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es no conociste el tiempo de tu visitación? No conociste tu Kairos. Jesús, Dios mismo, el Mesías, lo tenían enfrente de ellos. Y fue un lapso de 33 años más o menos. Y luego se va. Ya no lo van a tener como en ese momento lo tuvieron. ¿Ves? Fue un tiempo como un portal, unos años. Y entonces fue un Kairos para ellos, pero no lo distinguieron. Jesucristo dijo: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¿ves? Pero no distinguís este tiempo. No distinguen, no saben discernir el tiempo. Y es todo un arte poder escuchar la voz del Espíritu de Dios para no estar fuera de tiempo, no antes ni después, sino exactamente en la perfecta voluntad de Dios. ¿Ves? Te explicaba en la sesión pasada que toda la naturaleza, todo lo que Dios creó, tiene un ritmo. Tiene cronos y kairos, toda la naturaleza. Se explicaba, por ejemplo, ahora vamos a usar una fruta, por aquí tengo mandarinas. Las mandarinas. Mira, el tiempo de Dios es este. Dios estableció que haya siembra, tiempo y cosecha. Cada fruta tiene un tiempo distinto. Ese es el tiempo de Dios. Por ejemplo, una mandarina, por ejemplo, si un árbol durara 6 años en echar buenas mandarinas, sin usar nada que sea una alteración en su genética, ni para acelerar nada, sino en lo natural, imagínate que durara 6 años. Ese es el tiempo de Dios para la mandarina. Dios estableció 6 años. Estoy hablando hipotéticamente, no sé si son 6 años o 7 o 2, pero para poner un ejemplo. Entonces, lo siembra la mandarina. Qué sencillo explica Jesús. Jesús explicaba con semillas así. Siembra la mandarina y entonces empieza a crecer el árbol, pero primer año, segundo año, tercer año, no se ve todavía las frutas, pero ya al cuarto, quinto, ya se ve que está creciendo. Y 6 meses antes tú ya ves que está casi listo, pero si te la comes antes te hace daño. No es ni antes ni después. Y si dejas que pasen los 6 años o que se pase de madura, entonces también hace daño. Entonces en el momento que se cumplen los 6 años, en este caso hipotético, entra en Kairos. Antes era Cronos, 6 años de Cronos, 6 años de tiempo secuencial, lineal, tic-tac, tiempo donde va creciendo, desarrollándose, madurando. No es el tiempo de la cosecha, pero cuando llegan los 6 años es Kairos. Ahí hay que recoger la cosecha y si se pasa entra en Cronos otra vez. ¿Ves? Así está la naturaleza. La lluvia también, yo te puedo dar varios pasajes donde la Biblia habla de los tiempos de la lluvia. El tiempo de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Hay tiempos. ¿Ves? Hay tiempos de lluvias. No todo el tiempo está lloviendo. Hay un tiempo donde es Cronos, donde no llueve. Y luego Kairos, llueve. Estuve por ahí en Guadalajara y llueve bastante. Pero tú te vas a Mexicali y casi no llueve. Es puro Cronos. ¿Ves? Pero cuando llueve no hay nada que hacer con el drenaje, ¿ves? Porque no está acostumbrado. Pero cuando llueve es Kairos. Te pongo estos ejemplos. También hablábamos de la mujer. Una mujer de todos, tú sabes, tiene sus periodos, su ciclo. Por eso la mujer es muy buena para las fechas, porque ella va midiendo en tiempos de 28 días y hay un tiempo donde está en Cronos. Pero 5 días está fértil. 5 días está fértil y esos 5 días es Kairos. O sea, esos 5 días, si alguien quiere tener hijos, esos 5 días son los días exactos. Antes es Cronos, pero esos 5 días son Kairos y después es Cronos otra vez. O sea que Kairos es el tiempo apropiado. Es el tiempo de oportunidad donde ahí hay que hacer las cosas. Es el tiempo de la cosecha donde todo está listo, pero Cronos simplemente es donde se está desarrollando algo, donde está madurando algo, donde hay un crecimiento que no se ve, pero después viene Kairos. También yo muchas veces cuando voy a declarar la palabra y a orar, me gusta ver los árboles.
ves un árbol y cuando ves un árbol grande dices, ¿cuánto tiempo se necesitó para que este árbol estuviera así? No, pues 10 años, 12 años, 15 años, 8 años, ¿ves? Estuvo mucho tiempo en Cronos hasta que hubo un Kairos donde ya llegó a esa altura y ya dio cosechas de la fruta, ¿ves? Y otro ejemplo, el que estaba pensando, en los bebés. O sea, todos nosotros fuimos bebés, ¿no? Y cuando fuimos concebidos, estábamos en el vientre de nuestra mamá y estábamos en Cronos. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, hasta los 9 meses estuvimos en Cronos, pero a los 9 meses, Kairos, tiempo del alumbramiento. Si nace antes el niño no es lo mejor, ¿verdad? Aunque sabemos que hay prematuros que con la ayuda de los médicos, pero no es lo mejor, no es lo perfecto, no es el Kairos. Y si se pasa tampoco es el Kairos, hay problemas. Entonces hay un tiempo perfecto. Toda la naturaleza tiene un ritmo de Cronos y Kairos. Ahora tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Cuando alguien, por ejemplo, es algo que voy a explicar en unos días, que lo estaba meditando, cuando dice la palabra en Marcos 11:24, creo que es 24, vamos a leerlo, no lo tenía planeado. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibisteis y os vendrá. Entonces cuando tú pediste algo, crees que lo recibes, entra en tu espíritu y luego viene la manifestación. Mientras tanto está como un bebé dentro de ti en Cronos. Está desarrollándose, está madurando, está creciendo internamente. La promesa hasta que se materialice. No hay ninguna promesa que vaya al oculto del espíritu que no haya de ser manifestada. No hay ninguna rema imposible para Dios. Por eso hay cosas, mucha gente, por ejemplo, menosprecia el tiempo del Cronos. Tú ves una plantita que ahorita no está en tiempo de Kairos, no está con la fruta lista, y tú dices, bueno, pues ahí está nomás la mata, la planta o el árbol, el arbolito, pero día a día está creciendo. Dice la palabra que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta, 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 duerme y se levanta. Escuchaba un pastor de fe que decía, duré 20 años para manifestar niveles altos como aviones y ministerios internacionales. Duró un tiempo. Las cosas buenas toman tiempo. A la gente no le gusta escuchar esto, incluso ni a mí, pero así funciona el reino de Dios. Cuando se manifiesta la unción le ayuda a la fe y hace una conexión poderosa que pueden pasar cosas instantáneas, pero en el ritmo normal de la fe toma tiempo las cosas. No quiere decir que esa cosa te vino porque Dios ya quiso hasta ese momento que la recibiste. No, quiere decir que hasta ese momento te dio tu fe para manifestarlo. No porque Dios quería dártela en ese momento y quería hacerte sufrir y probarte antes de eso. No. Así que hay cosas, vamos a entrar en una parte muy práctica, que es Juan capítulo 7. Y prácticamente este es el corazón de la enseñanza. Quiero poner unos puntitos aquí, que son importantes. Juan capítulo 7, y yo quiero que nunca se te olvide, nunca se me olvide, porque el ser humano tiende a ser muy desesperado. Queremos ver las cosas rápido, o queremos ir a hacer aquello rápido, y no entendemos que hay cosas que no es el tiempo de Dios. Y cuando tú estás en la palabra de fe dices, no, pues es que el tiempo yo lo defino. No, sí tú lo defines, pero hay veces que aunque tú decidiste una cosa, las otras cosas para que embonen en esa cosa que tú estás creyendo
no están listas. Tengo que poner ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que iba a ir a predicar a un lugar. Eso es impresionante, ¿eh? Yo mismo estoy asimilando cosas con esta enseñanza. Iba a ir a predicar a un lugar y dice que el Espíritu se lo impidió. Se le impidió, siendo que la misma palabra dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero ahí va a haber problemas ahí donde lo iban a apresar, donde lo iban a flagelar. Y el Espíritu se lo impidió. Ahora, él pudo haber ido, pero le fuera pasado algo malo. Pero fue sensible a la voz del Espíritu que le dijo, no, o sea, aunque tú tienes la decisión para ir y Dios no te va a detener, los otros libres albedríos de esa ciudad donde tú vas no están listos. ¿Ves? No están listos. Entonces hay veces que Dios ya te dio el ok, el sí, pero no es el tiempo. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y le tomó 3 años y medio para exponer la revelación a Pedro. Y luego estuvo otros 14 años madurando la revelación hasta que fue y predicó, ya con un ministerio apostólico de apóstol. Jesucristo duró 30 años en manifestarse. Él pudo a los 20 años, a los 21 quizá apresurar los tiempos, pero se esperó. Muchas veces actuamos en la desesperación, con locura y queremos hacer las cosas al bravazo, decimos en México, y no salen. Y luego hay frustración. ¿Y por qué, Señor? No, es que hay cosas que necesitabas oír la voz del Espíritu. Vamos a leer este pasaje. Juan capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Fíjate lo que dijo Jesús, mi tiempo no ha llegado. Eso lo leímos el domingo anterior. Mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. O sea, van a entender, sí voy a ir, pero todavía no. Dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces Jesús, la gente le dice, tú como haces milagros y todo, ve ahí donde está toda la gente para que vean lo que haces. Y él dijo, no, mi tiempo no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto. O sea, ustedes no disciernen kairos, pero yo todavía no, dijo, todavía no. Y luego le vuelven a insistir y dijo, no, mi tiempo no se ha cumplido. Entonces, él podía haber ido antes y pudiera a lo mejor hecho milagros y todo, pero no era lo perfecto. Él se sometía a la dirección del Espíritu Santo y a la voz del Padre. Y el Padre sabía cuándo era el mejor momento. No que el Padre decidía cuándo era el mejor momento. Eso es clave. No que el Padre decidía cuándo era el mejor momento, sino el Padre sabía en base a varias cosas que se tenían que dar para que Jesucristo llegara. ¿Me doy a entender? Me doy a entender. Es que hay que calificar que los tiempos de Dios sí son perfectos, pero Dios no controla el tiempo. En el caso de Jesús, dijo, mi tiempo no ha llegado. Él se sometió a la voz del Espíritu. El Padre no decidía cuándo era el tiempo, pero el Padre sabía en base a discernir los corazones de las personas, las circunstancias que se tenían que dar para que Él apareciera. En el versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y diciendo, si tiene alguno sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús entendió Kairos, entendió el momento. No fue antes, no fue después, fue en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, hay que calificarlo, el tiempo de Dios, en el caso de una cosecha financiera
o en el caso de una cosecha de salud, el tiempo de Dios es definido por ti cuando tú te siembras la semilla de la palabra de Dios en tu corazón referente a la sanidad, o cuando tú siembras semilla de finanzas respecto a la prosperidad. Ese es el tiempo de Dios, tú lo decidiste. Y en cuanto a decisiones, el tiempo de Dios es cuando todo está listo para que puedas tomar esa decisión. Pero ¿quién sabe cuándo todo está listo para que tomes esa decisión? El Espíritu Santo. Entonces necesitas oír la voz del Espíritu Santo. Y si tú eres hijo de Dios, tienes la voz del Espíritu Santo y tienes la capacidad de oír su voz. Tienes la capacidad, no digas, es que yo no sé, no. Sí tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y tú debes someterte a su voluntad en cuanto a decisiones determinantes que la Biblia no especifica. Por ejemplo, no tienes que decirle, Señor, ¿quieres que le predique a fulana persona o no? No, eso no se pregunta a Dios. La Biblia dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. La Biblia dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ¿quieres que perdone a mi hermano? No necesitas preguntarle esas cosas. Estoy hablando de cosas que no están descritas en la palabra. No sé, cambiarte de ciudad. No sé, cuestiones como esa. Hacer este negocio. Ejercer tu ministerio. ¿Cuándo es el tiempo? Para que no entres fuera de tiempo, ni antes de tiempo, sino entres en el tiempo exacto. Me tocó a mí, una vez platicaba, no sé, saludos a Siria si se conecta. Vivía yo en fraccionamiento Villa Fontana, una de las colonias, conocen Mexicali, las colonias más top que hay, ¿no? Y me acuerdo que fui a un lugar como a una barbería. Estoy hablando hace algunos años, muchos años, más de 10 años. Se me hacía tan bonito el concepto de esta barbería donde te daban masaje, te lavaban el pelo, o sea, para hombres, todo para hombres. Creo que había hasta videojuegos y todo bien suave, bien chido para los hombres. Pero luego me enteré que quebró. Y un día platicando con Siria, con su familia, platicábamos cómo esa persona era un adelantado, porque en Estados Unidos ya estaba el concepto de barbería hace años, pero en México no. Entonces esta persona se adelantó en el tiempo y su negocio quebró. O sea, entró muy rápido con ese negocio, cuando todavía la gente no lo entendían. A mí me dio hasta tristeza cuando supe que, me dio cosa cuando supe que quebró ese negocio. A mí me gustaba mucho. Ya después se pusieron de moda las barberías y es tan común que esos negocios proliferen. Y me gusta ir mejor a una barbería que a una estética. Es pura cosa de hombres, de machos, ¿no? Hasta te rasuran y todo. Los que tienen barba y todo, te rasuran. Pero es un ejemplo de alguien que se adelantó en el tiempo. Entonces debes entender y discernir el tiempo. Anoté unas cosas aquí, quizá de forma desordenada, pero quiero que el Espíritu Santo use estas palabras para darte luz. Muchas veces hemos sido desesperados. La Biblia habla de reyes que no consultaron a Dios. Y así muchas veces hemos actuado. ¿Estás seguro que Dios te quiere en esa labor donde estás? ¿Estás seguro? ¿Es ahí donde Dios te quiere? ¿O estás ahí solamente porque ocupas dinero? Pero consume tu paz. No te da tiempo para Dios ni para tu familia. Yo casi te pudiera decir que no es la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios no es. Si una labor te roba el tiempo para Dios y para tu familia, no es la perfecta voluntad de Dios. No estoy diciendo que te salgas ya. Tú sigue la voz del Espíritu Santo. Pero esto que te estoy diciendo es una alerta, porque si estás robando tu paz, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, dice un dicho. ¿Vale ese dinero que te pagan tu paz? ¿Vale tu paz? ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios ahí donde estás? No. Pastor, ¿pero qué voy a hacer? ¿Quiere que deje ese trabajo?
Yo no estoy diciendo que lo dejes, ese es tú y Dios. Pero escucha su voz para que no pasen los años y te arrepientas de no haberle creído a Dios. Dios quiere que tú seas la cabeza y no la cola. Dios quiere que tú estés encima solamente, ¿sabías? Y no debajo. Dios no quiere que tú seas esclavo de nadie. Que Egipto no te consuma tus años y tu vida. Escucha la voz del Espíritu para emprender cosas. Sé sagaz. Atrévete a creerle a Dios. ¿Acaso Dios te va a fallar? ¿Acaso Dios te va a dejar abajo? Ninguna manera. Dios no viola el pacto. Dios es fiel a su palabra. Atrévete a caminar sobre las aguas y no pasa de que te hundas tantito y Él te va a levantar. Atrévete a creerle a Dios. Este dicho que dice que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión es muy cierto. Puedes tener una buena labor, te pagan muy bien, pero no tienes tiempo. ¿De qué sirve todo eso? Si no lo puedes disfrutar, si no tienes paz en tu corazón. Oh, gloria a Dios. Algunos de ustedes están siendo tocados por esta palabra. Pero ¿cómo la voy a hacer si me salgo de ese trabajo? Puede decir alguien. Como siempre le has hecho, confiando en Dios. ¿Acaso Él no te ayudó antes? Te va a ayudar también ahora. No, pero es que esa persona con la que laboro o esa empresa es la clave para que yo prospere. No, las personas, las empresas y los negocios son solo medios. La fuente es Dios. Personas cambian, jefes cambian, empresas cambian. Tú eres bendito donde tú estés, donde tú pises. Ahí está el Señor y el Señor hará prosperar la obra de tus manos. No tengas temor, te dice el Señor. Esta es palabra para alguien. Hay alguien que sí necesita confiar en esta palabra. No tengas temor. Créele a Dios y Dios hará. Pero hazlo porque el Espíritu te guía a ti. Hay cosas que Dios ya dijo que sí. Te mencioné ejemplos. Yo recuerdo que el Señor algunas veces lo busqué y le dije, Señor, ¿quieres que lo haga? Me dijo, sí, pero no entendí el cuándo. Tienes que aprender el cuándo. En cuanto a decisiones determinantes. Decisiones determinantes. Tienes que combatir el desespero de ser atrabancado y aprender a esperar en Dios. Aprende a esperar en Dios. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el ministerio, es larga la historia, y no quiero culpar a nadie ni nada, pero hubo un tiempo donde yo estaba el pastor, ministerio completo, pero pasaron muchas cosas, pasaron diferentes situaciones, y familias que estaban conmigo se fueron del ministerio. Estoy hablando hace más de 10, 11 años. Y entonces no entraba suficientes diezmos y ofrendas, y no entraba. Entonces yo tuve que meterme a laborar, y dije, primero está mi familia, y tuve que laborar. Y no es muy agradable, hasta recuerdo que me dieron carrilla porque entré a ese lugar donde laboraba, fue una farmacia, y dijeron, último trabajo, ¿a qué se dedica? No, pues soy pastor. Y me dijo una persona, hasta trató de avergonzarme, me dijo, ¿están bajo los diezmos o qué? Me dijo. Y sentí tanta vergüenza, me acuerdo. Yo no pretendo, como decía el pastor Armando decía, no pretendo ser el perro más listo del barrio, decía él. O sea, con lo que te enseño, hay gente que me ve ahora y que dice, mira cómo Dios lo ha bendecido. Sí, pero hubo tiempo donde era Cronos, y me metí al Cronos de una farmacia, tenía que elaborar y le decía al Señor, yo voy a estar aquí hasta que yo entienda y que tú en este caso, yo no le pedí una señal, pero que yo entienda que ya debo dejar esto. Fueron 2 meses nomás. De repente viene una persona de otra ciudad, a mi casa, llega y me da una cantidad, eran como 7,000 y cacho de pesos. Y yo tomé que era como una señal de Dios, y de ahí nunca más he tenido que dedicarme
a lo secular. Aunque me gustan los negocios y estoy haciendo unas cosas ahí, pero de así de estar esclavo en un lugar, o nadie se sienta mal cuando digo esclavo, ¿cómo decirlo? De estar allí con los horarios esperando que te paguen el fin de semana, ya no. O sea, eso es mientras. Eso es mientras. Si tú estás así, créele a Dios, confía en Dios y tiene una idea. Pensar es un arte. Siéntate, deja tu celular. Espíritu Santo, dame una idea. Quiero percibir tu voz. Dame una idea. Yo quiero emprender este negocio de tacos o de cortar el pelo o de asesoría en cuanto a lo digital, de ayudar personas, etcétera. Dame una idea. ¿Ves? Y no estés allí todo el tiempo en ese lugar. Tienes que combatir el desespero de ser atrabancado. Aprende a esperar en Dios. Yo les he enseñado una clave aquí, que esto no lo pensaba decir. Yo les he enseñado a mi equipo de élite que cuando tú haces una negociación con alguien y esa persona te quiere apurar y te dice, no, es que este es mi último presupuesto, te dice esa persona. Este es mi último presupuesto y si no lo aceptas, lo vas a perder. Y más si eres hijo de Dios, te tratan de hablar como si tú eres una escoria. Hermano, tú eres un hijo de Dios, pero menso no eres. No dejes que te pisoteen. No dejes, pues es que te voy a pagar tanto. No, espérame, o sea, tanto no. Lo justo es esto. Pero es que si no, se la voy a dar la labor a otra parte, a otra persona. Dásela a otra persona. Pero es que se te va a ir la oportunidad. Dile, mi Dios no me ha hablado de una oportunidad. Dice la palabra, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios va a abrir otras nuevas oportunidades y dile a esa persona, y si no eres tú, va a ser otra persona, pero va a ser otra persona, pero yo soy el bendito. Yo soy la persona que Dios va a usar para bendecirte a ti. Tú pon las condiciones de las negociaciones. Ese le enseñé a mi equipo élite. Personas de mi equipo hacen negociaciones en sus negocios y muchas veces se tratan de aprovechar del creyente. No, pero es que a tanto, no. Tú no andes ahí que te pisoteen, que te regateen todo el tiempo. Aprende a venderte bien. Esto es más espiritual de lo que tú te imaginas. Si tú vas a estudiar la vida de José, dice la palabra que cuando le interpreta el sueño a Faraón, le dice el sueño, la interpretación, y luego dice, haga esto, Faraón. Búsquese un hombre que quinte la tierra y empieza a hablar, casi hace así, mira, búsquense un hombre, o sea yo, dice José, que sea sabio y que empieza a venderse él. Y entonces Faraón, no nomás fue que el espíritu lo tocó, sino José se supo vender. Entonces dijo Faraón, ¿dónde encontraremos un hombre como este? Debes saber venderte, es importante. No regalar lo que haces. ¿Ves? Porque Dios te dio capacidad. No la desperdicies, no dejes que te chupen la vida. Cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu para discernir cuándo es Kairos, aprende a ir a reposar en Dios. Hace tiempo yo leía este pasaje y creo que hace poco lo mencionaba. Salmos 37. Vamos a ir terminando por ahora. Salmos 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Perdón. Dice, y encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y luego dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Pero dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Practícalo. Está chido, está padre. Vas ante el Señor y guarda silencio. Porque uno tiene tantos pensamientos, miles de pensamientos. Y vas y te calmas. Porque empieza el día y uno tiene tantos pendientes que hacer. Tantas cosas que hacer. Que quieres hacer todo. Y si estás desesperado, entonces entras en afán. Y cuando entras en afán, afán es pariente del temor. Y entonces ya estás afanado, ya estás temeroso, ya no estás en fe. Ya no estás, las cosas no están viniendo por añadidura. Ya estás tú empecinado en hacerlo en tus fuerzas. Estás afanado en temor y luego contagias a otros. No es vida, no es paz.
Aprende a callar ante Dios. Pastor, es que yo no tengo tiempo, levántate media hora antes. Pastor, no puedo. Entonces quédate así con el diablo si tú quieres. Quédate así con esa impaz si tú quieres. Dios no quiere eso para ti. Date tiempo a ir delante de Dios. Quizá por una música o quizá vas al patio y adoras un poquito y hablas en el espíritu bajito y guarda silencio ante el Señor, dice la palabra, y espera en Él. Él lo va a hacer. Él se va a manifestar. No, pero es que tengo que hacer, la vida se te va a ir volando si no aprendes a tener silencios con Dios. Dice la palabra que Dios nos ilumina desde adentro. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Dios nos habla desde adentro y es la conciencia. No estoy dando muchos versículos. Tengo un tema que se llama Cómo oír la voz de Dios en canal de YouTube Pastor Influencer. Pero Dios nos ilumina desde adentro. No vas a oír una voz aquí. Dios te puede hablar de muchas formas. En sueños, a través de una persona como ahora, a través de una película. Dios te puede hablar con ángeles, apariciones. Pero la forma más común como Dios nos habla es el testimonio interior. Esa voz de la conciencia, donde algunas personas le llaman premonición, donde tú sentiste, no debí irme por aquí, debí irme por acá. No me da paz esto. Es la voz de Dios que te está diciendo no. O cuando tú dices, sí, esto sí, es que sientes un ok de Dios, un sí de Dios aquí. Dios nos ilumina desde adentro. No vas a oír una voz acá, vas a sentir una inclinación hacia esa decisión. ¿Ves? Hay un pasaje, ya estamos cerrando ahora, pero un pasaje que es Colosenses 3. Estamos hablando del tiempo de Dios, pero específicamente nos metimos en la parte de cómo discernir cuándo es el tiempo de Dios. Pues cómo discernirlo. Tienes que saber oír la voz del Espíritu. ¿Cómo oírla? Te mencioné que tienes que callar ante Dios. De hecho, hay un pasaje en Jeremías, y esta es una clave, si quieres anótala, y tú buscas el pasaje. Dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, si tú quieres la dirección del Espíritu en cuanto a algo, tienes que buscarlo con todo tu corazón. Si es determinante la decisión, tienes que apagar tu mundo y buscar a Dios con todo tu corazón. Pues, te metes con Dios, tienes que orar, meterte más en la palabra, escuchar la palabra, bajarle un poquito más a las otras cosas, celular, otras cosas, porque tú quieres la guianza de Dios. ¿Ves? Pero esa guianza de Dios va a resultar en tu vida como éxito. ¿Ves? Escucha su voz. Dios nos habla todo el tiempo. No puedes decir Dios no me habla a mí. Dios te habla. De hecho te está hablando ahorita. Pero Dios nos habla de espíritu a espíritu. A lo profundo de su corazón, a lo profundo de mi corazón. Una vez que buscas a Dios, apartándote para Él, dándole un tiempo a Él, Espíritu Santo, dile, revélame qué debo hacer en esta situación. Y cuando se trate de una decisión, y dime cuándo debo hacerlo. No vas a oír óyeme, si se te aparece en un sueño, qué padre. Si se te aparece físicamente, qué padre. Pero normalmente, dice la palabra, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos. Dando a entender que adentro de tu corazón vas a sentir un sí o un no. Si te reprende tu corazón, es un no. Si no hay un no en tu corazón, es un sí. Pero hay una tercera respuesta que es un espérame. O sea, espera un poco. Mira, estoy haciendo aquí una anotación. Casi siempre hay 3 decisiones. Opción A, opción B, opción C. Opción A es quedarte donde estás.
Opción C es cambiar y hacer aquella cosa que tú planeaste. Pero hay una en el centro, que es la opción B. Y esa es esperar un poco más. Ahorita quiero hablarte un poquito de eso para terminar. Pero estábamos en que Primera de Juan dice, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos. O sea, hay cosas que tú sientes que tú las quieres hacer y tienes un chorro de ganas de hacerlas y quieres hacerlas y todo, pero hay algo dentro de ti que te dice que no. Y es una lucha. Y tú sabes que si es un negocio, o si es un cambio de ciudad, o si es una persona en la que vas a tener una relación de noviazgo, de matrimonio, o si es una labor muy buena, lo que sea, y tú quieres y todo está bien suave y todo, pero hay algo que te dice que no. Ay, qué complicado es eso para la mente, porque suena muy... La oferta está muy buena. O sea, si es una oferta de labor, pero te va a robar el congregarte. Uy, es una jaula de oro. Te estoy dando mucho para encerrarte, ¿ves? Dice el diablo. ¿Ves? O no, es que yo quiero irme a tal ciudad porque me ofrecieron tal cosa. Uy, ¿ya consultaste a Dios? ¿Ya consultaste a Dios? No, pero es que se ve muy padre. ¿Ves? Escucha a Dios. La Biblia dice, no desciendas a Egipto. Sigue la voz de Dios. Alguien dijo que cuando te vas a cambiar de ciudad, la primera decisión es en dónde me voy a congregar, dónde te vas a alimentar. La gente dice, no, yo me cambio de ciudad porque allá hay buen jale, buena labor. En el caso de lugares donde todavía no establecemos congregaciones, pues es válido que estés en transmisión virtual, aunque se solicitan pastores. En varios lugares me han solicitado pastores y quiero reproducirme en ese sentido. ¿Ves? Pero consulta a Dios en lo que haces. No lo dejes al lado y al último, Señor, ¿qué onda? Pues te va a decir, no me preguntaste, yo te dejé, ¿ves? Pero Dios todavía nos va a ayudar, todavía es bien bueno, es bien cool mi papi. Dios nos ilumina desde adentro. Ahora, busca a Dios, deja el celular un tiempo, deja estas cosas, otras cosas. Busca a Dios y me voy a meter con Dios. Pastor, no tengo tiempo, pues entonces levántate media hora antes. Y si sumas el tiempo en otras cosas, quítale y dedícale un tiempo a Dios, diario, unos días. El Señor, yo estoy orando por esto. Tu palabra dice, te doy unas claves. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y no las de un extraño. Yo soy tu oveja, Señor. Esa es una de mis confesiones, la aprendí de Charles Capps. Yo soy tu oveja, Señor, yo oigo tu voz y no la de un extraño. Yo sigo tu voz. Dice Romanos 8 que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ves? Entonces, tú declaras esas promesas y tu oído se va agudizando a oír la voz de Dios. Una vez que buscaste a Dios y lo buscaste con todo tu corazón, hay una clave. Que qué bárbaro. Yo te lo voy a decir. Es muy sencilla. Y quizá luego traiga una serie, quiero dar luego un seminario sobre eso, que yo estudié esto para mí en marzo, abril, mayo. Pero esta clave es muy importante. Colosenses 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Uy, qué versículo. Normalmente uno lee así, pues como dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, así. Pero si lo buscas en otras versiones, no sé si alguien lo puede buscar en otras versiones, ahí que de esas personas que son bien diligentes. Pero hay una versión o dos o tres versiones que dicen, la paz de Dios sea el árbitro que tome las decisiones en vuestros corazones. Voy a repetirlo. La paz de Dios, Colosenses 3:15, la paz de Dios sea el árbitro que tome las decisiones en vuestros corazones. O sea, el parámetro
Con lo que vas a medir si es de Dios es si tienes paz de Dios en tu corazón. La paz de Dios sea el árbitro que tome las decisiones en vuestros corazones. Entonces, está la opción 1 y luego está la opción 2. Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Entonces me aparto para ti y empiezo a buscarte. Tu palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, Señor, te pido sabiduría. Me vas a dar sin reproche, sin hacérmela de, ya sabes. No me la vas a hacer de todo, Señor. Dice que sin reproche, no me vas a decir, pero ahí vienes a buscarme. No. No, te va a recibir con amor. Te pide sabiduría, Padre, te pido sabiduría. Dice 1 de Juan 2, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Wow. Realmente en tu espíritu conoces todas las cosas. Tremendo ese pasaje. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todo lo sabes en tu espíritu. El problema es que no lo percibes en tu mente. Pero acá adentro está encapsulada la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, 14. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, el intelecto celestial. Wow. Somos guiados desde el Espíritu de Dios, desde adentro hacia afuera. Entonces está la opción 1 y la opción 2 y no sabes qué exactamente, pero ya oraste. Y cuando oraste, si crees que recibiste, no lo pidas 2 veces. Si lo crees, si no creíste, pues vuelve a pedir hasta que lo creas. Pero cuando lo crees, ya no lo pidas 2 veces, nomás di, gracias que ya la tengo. Ya tú ya me dijiste qué hacer, pero tu mente no sabe, pero así habla la fe. Ya lo tengo, Señor, ya tengo tu sabiduría. Ya sé qué hacer. Si comer coche este año nuevo o comer menudo. Un ejemplo. No sé qué hacer, Señor. Si casarme con la Juana o con la, no sé, Francisca. Sin que se sientan mal las Juanas o las Franciscas. O con el Juan o con Francisco. No sé qué hacer, Señor. No sé qué hacer, si hacer esto. ¿Qué hago? Dame sabiduría, te necesito, Señor. Que no quiero desperdiciar mi tiempo. ¿Me salgo de esta labor o no? Pregúntale al Señor. ¿Me quedo con esta persona o no? ¿Ves? Una vez que ya pediste y que estás todos los días, segundo paso, sensibilizando tu oído. Dejas otras cosas que normalmente haces, que oyes, que esto, que el otro, no. Llénate de la palabra esos días, fortalece tu hombre interior. Otra clave, habla en el Espíritu. Cuando oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, es una comunicación de adentro. Espíritu Santo, mi espíritu. Ahí está, pa. ¿Ves? No entra la mente, no nada. Y luego dile, Señor, dame la interpretación de lo que estoy hablando. Gloria a Dios. Dile, dice la palabra, si alguno habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. No nomás para cuando es para los demás. Pide en oración poder interpretar lo que estás diciendo. Y allí está los mejores que yo he visto que hablan sobre esto. Hablan que tu futuro está envuelto en tu oración en el Espíritu. Oh, brashei, brakata, rem. Y la carne se cansa. Pero tú sigues. Que brashei, brakata, rema, lebajai, brokei. Oh, bra, rema, lebashei, brakata, rema, lebajai, brokei, majai. Ko, brashei, brokoto, rema, le. Y lo hablaste en el Espíritu, lo soltaste. Lengua extraña, ¿ves? Y luego, Padre, te pido interpretarlo. Dame la interpretación de lo que dije, ¿ves? Y no va a pasar mucho tiempo. Y vas a sentir la interpretación. Vas a recibir la interpretación si lo creíste. Aplícalo en cuanto a cómo criar a tus hijos. ¿Qué decisiones tomar en cuanto a negocios? Habla en el Espíritu. Yo escuché alguna vez un testimonio de que así instalaron un satélite de hermanas que oraron en el Espíritu. Creo que se los comenté. En una reunión de unos hombres de palabra de fe en Estados Unidos, millonarios, llegan unas personas que laboraban en la NASA, que estaban
viendo cómo poner el satélite estacionario en el espacio. Y no sabían cómo, les faltaba unas coordenadas o no sé qué. Dice que en esa reunión, y la persona se movieron en el espíritu se movió con ellos. Empezaron, ahora, y luego dice que una hermana decía a otra hermana, sapo, 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 y otras palabras, ¿no? Y de repente la persona que era de la NASA, dice, dio testimonio después, dice que nadie sabía que la operación secreta se llamaba Sapo, y esa hermana dio las coordenadas exactas para establecer el satélite estacionario en el espacio. La sabiduría de Dios fluyó por hablar en lenguas y luego vino la interpretación. Oh Dios, qué tremendo es esto. Ahora, una vez que hiciste eso, regresamos al último pasaje, creo que es el último, Colosenses 3:15. La paz de Dios sea el árbitro que tome las decisiones en vuestros corazones. Está la opción 1 y la opción 2. Es más, si tú dices, siento, ninguna de las dos me da paz, pastor. Entonces, ¿cuál es la decisión? La que te dé más paz de las dos. Si una te da 20% de paz y la otra 80% de paz, la que te dé más paz es la decisión. Pero aunque parezca que vas a ganar menos dinero o que te va a ir más mal, pero si tú sientes más paz en la opción 1, haz la opción 1. Y algunas veces, lo que te da más paz no es la opción 1 ni la 2, es la 3. ¿Y cuál es la 3? Esperar. Esperar. Me voy a quedar así. Ni siquiera voy a seguir, ni siquiera voy a hacer aquello otro, ni voy a abandonar en lo que estoy, sino voy a tener paz. ¿Ves? Me voy a quedar en eso. La opción de esperar a veces es la que da más paz. Quédate allí. No te desesperes, espera en Dios. Que se manifieste, porque no es Dios que quiere que se tarde. Es tu sensibilidad que no lo permite. O las otras fichas en el ajedrez, que puede ser tu jefe en esa labor, o puede ser tu esposo, tu esposa, o puede ser la empresa aquella, o puede ser otras cosas. Esas fichas en el ajedrez necesitan estar listas, y entonces no depende de Dios que se tarde. Pero si te da más paz esperar, esa es la decisión. ¿Ves? Eso es para que entiendas el tiempo de Dios. ¿Ves? Y mi último pasaje en esta ocasión. Ahora sí, cuando ya tengas la decisión que Dios te dio, no tardes en hacerla. Si te va a doler, te va a doler. A veces duele. Tomar decisiones fuertes, duele mucho. No puedo dar detalles. Cada uno se ha guiado por el Espíritu. Pero Dios le dijo a una vez a Abraham, echa fuera la esclava y a su hijo. ¿Cuánto no le dolería a Abraham? Era una mujer que él quería y era un hijo de él. Y le dijo, échalos fuera. No están en el propósito mío para ti, Abraham. Te vas a salir de mi perfecta voluntad y no vas a vivir lo que yo quiero para ti. Sí, Señor, pero es que Agar está hermosa, sí, pero te voy a perdonar y todo, pero te vas a perder mi propósito que yo tengo para ti. Hay personas que dicen, sí, pero este negocio o esta labor o esta persona son maravillosos, sí, pero no es el propósito para tu vida. Sí, pero Dios me va a tolerar, sí, te va a tolerar. Te va a perdonar, de hecho, si tomas una decisión incorrecta. Pero no vas a disfrutar aquello para la cual fuiste llamado. ¿Ves? Sigue la voz del Espíritu, he dado varias claves hoy. Dios no te llamó para no tener paz. En el matrimonio, dice la Biblia que a paz nos llamó Dios. Dice la palabra que los matrimonios hay veces que se aparten, incluso no tengan intimidad, para un tiempo orar, meterse en la presencia de Dios. ¿Ves? Hay personas que su esposo o su esposa los maltratan, los golpean. O sea, hay situaciones de verdad graves donde gente ha venido conmigo y mi respuesta es, aunque yo no promuevo el libertinaje, ni estoy a favor del divorcio ni nada, ni es la perfecta voluntad de Dios, pero hay momentos donde yo he tenido que decir, déjalo,
o deja a esa persona. Pero ¿qué van a decir? No hay ninguna condenación. Dice la palabra, hablando del matrimonio, que a paz nos llamó Dios. ¿Ves? Dice la palabra que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Está hablando del matrimonio. También en la cuestión ministerial, a paz te llamó Dios. Tienes que tener paz en lo que haces. Si es una empresa, paz te llamó Dios. Óyeme, si estás ahí, es un ambiente del diablo y no disfrutas y estás... Obviamente, no todo el tiempo uno disfruta la labor porque estás esforzándote, ¿verdad? Pero si tú sabes que no te da tiempo para la familia, no te da tiempo para Dios, te menosprecian. Después de un tiempo considerable, antes de salirte, ten ya la otra opción. Pero qué bonito es cuando no te aferras a nada. Yo me acuerdo, es Brenda, voy a decirlo porque por la confianza, Brenda Bonilla. Me acuerdo cuando nos contó que fue a renunciar a su labor y no, para lo que ella hacía y para la inteligencia que Dios le dio y todas las cosas que llevaba ella como universitaria, no la estaban valorando. Creo que me preguntó qué onda. Yo pues, le dije, yo soy así con mi equipo élite. Yo les dije, créanle a Dios, vénganse, o sea, brinquen a este lado. Este lado es donde tú eres tu propio jefe. Y ella cuenta que qué bonito fue cuando fue con el jefe o la jefa y digo, ya renuncio. Pero óyeme, te ofrecemos, no, ya no más. Ya no más. Mi paz vale más que el dinero que me puedan dar. Mi relación con Dios o mi relación con mi familia vale más que todo eso. Sí, pero es que aquí ¿dónde vas a agarrar más que aquí? Uf, tú nomás ríete. Dios es, dice la palabra, de ti proceden las riquezas y la honra de Dios. Tú sé fiel a Dios, porque eso sí, ¿con qué cara vas a reclamar a Dios? Tú sé fiel a Dios en diezmos y ofrendas y declara la palabra y luego sé diligente también en tu labor. No es una cosa sin dejar la otra, ¿verdad? Ahora, qué bueno estuvo estas cositas que dimos aquí, estos detalles de tener la paz de Dios en cuanto a las decisiones. Quizá hay jóvenes o chicas que dicen, es que fulano o fulana me gusta, sí, pero entra en el propósito de Dios para tu vida. Lo guapo, lo linda no es lo perfecto, quizá. Lo más importante es la persona que Dios desea para ti. Porque puede ser tu cielo o tu infierno, ¿ves? Es importante que tome las decisiones correctas. Igual si hay jóvenes, chicas, ¿qué carrera voy a estudiar, Señor? Pídele la dirección a Dios. Aquí di varios pasos, anótalos. Son cosas que yo mismo he practicado. Yo mismo me he encontrado en decisiones. ¿Qué hago, Señor? No sé qué hacer. Tengo que parar mi mundo. Dice la palabra, escóndete un poquito entre tanto que pasa la indignación. Desapareces de la escena, buscas a Dios. Pero ¿qué pasa? Que la gente quiere que aparezcas. No aparezcas. Guarda silencio ante Dios y llénate de Él. Y luego vas a aparecer, ¿ves? Tengo pensado que este sea mi último versículo, que es Primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es humillarse ante Dios? Es decir, Señor, tú tienes la razón. Lo he querido hacer a mi manera. He sufrido las consecuencias de eso. Perdóname. Perdóname, lo lamento. ¿Cómo dices tú que lo debo hacer? Y Él te va a decir, así hazlo. Antes de que oír una voz sobrenatural, primero sigue la palabra escrita. Hay cosas que Dios ya dijo. Tienes que perdonar, perdona. Tienes que congregarte, congrégate. Yo no lo inventé, lo inventó Dios. Si tienes que alabar a Dios, alaba a Dios. Si tienes que declarar la palabra, declara la palabra. Si tienes que diezmar, si tienes que ofrendar, si tienes que danzar, si tienes que agradecer antes que sucedan las cosas, haz lo que ya está escrito y luego sigue la voz sobrenatural de Dios. Humíllate y ¿sabes qué, Señor? Perdóname.
Tal vez has escuchado esta palabra de fe, la has escuchado muchas veces, pero no la aplicas. No funciona, por lo tanto. Sentarte frente a un nutriólogo no te hace bajar de peso. Hacer lo que te dice el nutriólogo te hace no solamente bajar de peso, sino estar bien nutrido, bien alimentado. Los pastores somos como nutriólogos. Te damos la palabra, pero de ti depende de vivirla. Y yo me he enfocado mucho en vivirla yo, disfrutarla yo. Entonces, humillados bajo la poderosa mano de Dios quiere decir rendirse ante Él, reconocer que Él tiene la razón. Algunas cosas las quisiste hacer a tu manera, pero pues ya viste que no jala, ¿no? Y más si han pasado los años y dices, no, pues, híjole, hay mundanos que están mejor que yo y yo siendo hijo de Dios, qué vergüenza. Pues claro, que ese coraje santo te sirva para decir, mentalízate este año, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a practicar la palabra de Dios, practicar esta palabra de fe. Y Él te va a exaltar, Dios. Cuando fuere tiempo, te va a exaltar. No es que vas a exaltar a Dios, no. Dios te va a exaltar a ti. No vas a ser tú que te exaltas, es Dios. Todo el mundo lo va a ver. Porque cuando es Dios, todo el mundo lo va a ver. ¿Ves? Viene el tiempo donde hay diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Estamos viendo eso. Estamos en un pacto con Dios. Dios no puede fallarnos. Disculpe que hable así, pero el vato, o sea, Dios, el vato no es deja abajo. El vato no es violador de pactos. Es fiel a su palabra. Tengo que hacer mi parte del pacto. Creerle a Él. Y la fe tiene obras y accionarlo. Y Él me va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es cuando fuere tiempo? Depende de cuándo me humillé. ¿Ves? Todo depende del hombre. No es cuando fuere tiempo, es que cuando Dios quiera, Él me va a exaltar. Esa es la religión buscando un lugar para parir. Esa es la voz de la flojera hablando. Los tiempos de Dios son perfectos. Mucha gente lo usa como, bueno, pues cuando Dios quiera Él va a hacer las cosas. No. Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es tiempo? Depende de cuándo te humillaste tú. Si te humillas ahora, hoy comienza el proceso de la semilla. Y luego hay un tiempo en lo que crece la semilla, que es el kairos, que a la gente no le gusta eso. Es como cuando el bebé todavía no sale de la matriz. Nadie ve que está creciendo adentro. A nadie le gusta ser anónimo. Todo el mundo quiere ver que ya explotó, ya se manifestó. Mira el proyecto de vida que tiene este hermano grandísimo y mira el éxito que tiene. Pero no le gusta a la gente meterse en el vientre del Espíritu y estar en lo oculto, preparándote, creciendo, congregándote, oyendo la palabra, perdonando a tu hermano, declarando la palabra de Dios, diezmando y ofrendando, alabando a Dios, ayudando al prójimo, emprendiendo proyectos, aprendiendo cursos si necesitas aprender cursos, ejercitándote, teniendo tutores, lo que tengas que hacer, no solamente en lo espiritual. Pero hay un momento donde viene Kairos. Ahí tengo una enseñanza que se llama Tomorrow, mañana. Hay un momento donde todo explota. Levante sus manos ahí, por favor. Estamos cerrando. Hay un momento donde todo explota. Y ocurren los de repentes. Y tú dices, ¿de repente ocurrió eso? No, no fue de repente. ¿Fue la gracia de Dios? Ciertamente sí. Pero es por fe para que sea por gracia. Le creíste a Dios. Quiero dar testimonio de, no voy a decir el nombre, una persona que estaba en la cárcel. Le habían dado muchos años o varios años en la cárcel. Escuchó la palabra de fe. ¿Ves? Escuchó la palabra de fe. Creo que le habían dado 10, 11 años, no lo sé exactamente. Si mal no recuerdo, cuando tenía 3 años ya en la cárcel, él escuchó la palabra de fe y se congregaban.
dentro del cerezo. Y me cuenta esa persona que danzaba a Dios, danzaba como loco girando, dando vueltas dentro del cerezo, creyendo que ya estaba libre. Y le decían que estaba loco, pues por supuesto, todos se burlan de la gente de fe. Pero el que ríe al último ríe mejor. La gente de fe hace locuras, pero también le ocurren locuras. Y siendo que él tenía una condena de 10 años o 11 años, no recuerdo, cuando pasan 6 años, le dan la carta de que es libre y le llama a su esposa. Yo lloré cuando vi esta historia, bueno, por lo menos estaba al borde de llorar, aquí están los ojos con lágrimas. Y le llama a su esposa y le dice, si estás parada, siéntate, ¿cómo estás? O sea, toma tu lugar. Me acaban de dar la carta de libertad. Y entonces le dijo su esposa, ahora sí vas a danzar a gusto, ¿no? Le dijo, ahora sí vas a brincar a gusto. Y le dijo él, no, le dijo, tengo 3 años danzando como loco y girando como loco y viéndome que ya estaba afuera. Ya tengo 3 años danzando. Ahorita nomás es el resultado de lo que yo ya tenía en mi espíritu. Pues, cuando llega el de repente, no es de repente, realmente tú le estuviste creyendo a Dios. Alaba a Dios ahora. Cualquier estúpido alaba a Dios cuando tiene la manifestación de ese negocio de la sanidad que está creyendo. O de aquella persona que estaba creyendo por su hijo y que ya regresó a casa. Cualquiera alaba a Dios, pero la fe alaba anticipadamente. Hay un dicho que dice, no cantes victoria antes de tiempo. La fe dice, canta victoria antes de tiempo. Celebra la victoria. Alaba ahora. Glorifica a Dios ahora. Porque luego viene la manifestación. Y cuando ocurra la manifestación, no te va a sorprender, no vas a decir, hoy hasta ahorita llegó esto. No. Vas a decir, yo ya lo había visto en mi espíritu. Yo ya lo tenía en mi espíritu. Es el resultado de mi fe. Hay un momento donde decía Paul Yonggi Cho, en su libro de la cuarta dimensión, donde dice que él veía a su iglesia crecer por dentro y luego la iglesia crecía por fuera. Hay un momento donde las cosas crecen por dentro, tú las ves en tu espíritu, están tan claras. Hoy en la mañana me estaba orando y decía, Señor, te doy gracias que tu palabra dice, poseerás casas que no edificaste y edificarás casa nueva. Y yo la veo, la tengo así en una imagen, la tengo de hecho en mi computadora, la tengo así ya. La veo claramente. Y vivo en una buena casa, pero yo estoy creyendo a Dios por otras cosas y por terrenos para la iglesia. Y tu palabra dice que el mundo es vuestro, Señor. Y yo lo veo en mi corazón. Y cosas que van a tomar tiempo, pero no quiere decir que no han sucedido. Ya tengo la esperma de la palabra en mi corazón. Y ay de Dios si fallase, ¿ves? No puede fallar. Quien falla somos las personas en creerle, ¿ves? Viene Kairos. He escuchado profetas de Dios que dicen que este año es año de gran riqueza y de repentes. Van a acudir de repentes buenos este año. Así que yo lo suelto sobre la iglesia con todo temor de Dios y respeto a Dios. La palabra dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Y hay cosas que por gracia se te van a manifestar y hay cosas que has sembrado y viene la cosecha. Cuando tú sembraste una semilla en el reino, no es que te despediste de ella, no. La sembraste, murió, está creciendo. Viene la cosecha. No hay ninguno que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, 2021, 2022, y en el siglo venidero, en la vida eterna, aprende a escuchar la voz de Dios. Pues, todavía oigo al Espíritu Santo que me está diciendo algo más aquí adentro, pero si tú lo crees, recibe esa palabra de Dios. Hace mucho que no les digo esto, comparte esta transmisión. Tengo una última cosa que mencionar.
hay alguien que necesita la guianza de Dios también como tú y como yo. ¿Ves? Yo sé que hay gente que ya se hartó y va a decir, ahora sí, esto es lo que yo necesitaba. Listo. ¿Ves? Y voy a tomar acciones. Vete, visualízate tomando acciones. Para que no quede aquí, no, de que, amén, sí. No, toma esa acción en tu corazón. Visualízate que ya estás haciendo eso que tenías que hacer. Gloria a Dios. Y si Dios te ha llamado, tú sientes que Dios te llama al ministerio. Este año Dios me ha hablado acerca de preparar pastores porque hay ciudades donde necesitan palabra de fe. Y si el Espíritu te lo ha puesto en tu corazón, hazlo. Le dije a una persona, lo que estás haciendo, ya le preguntaste a Dios si Dios quiere que lo hagas. Porque si tú estás haciéndolo en tus fuerzas, te vas a estrellar. ¿Estás seguro que Dios quiere que estés en esa labor? Te repito, ¿estás seguro que Dios quiere que estés en esa empresa? ¿Estás seguro que Dios quiere que estés con esa persona? ¿Estás seguro? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ves? Consulta a Dios. Si no hay paz de Dios, no es de Dios. Tiene que haber paz en tu corazón. Aunque sepas que va a haber guerra, pero si hay paz en tu corazón, hazlo. Y si Dios te llamó al ministerio, hazlo. Estoy seguro que el Espíritu, el que comenzó la buena obra, la va a terminar en mi corazón y en nuestro corazón. Alabemos a Dios por su sabiduría. Levanta tus manos un momento. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Oh, gloria a Dios. No temas, ¿escuchaste? No temas. Cuando oraba esta mañana, el Señor me recordaba cómo el Señor le dijo eso a la mujer aquella. No, le dijo mientras ministraba a aquella mujer, le dijo a Jairo, no temas, porque cuando temes entras en una vibración donde Satanás te puede tocar, no temas. Temer es meterte en el territorio de Satanás, estás expuesto a expensas de él. Cree solamente, es la fe de un niño, arrojada. Lánzate a hacer lo que Dios te dijo. Si es el tiempo exacto, ¿ves? Y si hay que esperar, hay que esperar. Pero mientras esperas que se manifieste el Kairos, haz lo que tienes que hacer ahora, que es sembrar la semilla, creerle a Dios. Porque el que mira al viento no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Yo creo que es todo lo que el Espíritu quiere que yo hable. Aquí me someto a lo que Jesús decía, solamente hablo lo que el Padre quiere que yo hable. Pero no, hay gente que se congrega cuando hay una crisis, cuando hay una pandemia, con problemas. No esperes algo así, hermano. Te lo digo de parte de Dios, no esperes algo así. Ya basta ya de vivir el tiempo que vivimos en la carne, dijo el apóstol Pedro. Ya deja esa vida. Y es tiempo porque, hablando de discernir el tiempo, el Señor regresa pronto, ¿verdad? Y estaba platicando esto con mi suegra la otra vez. El Señor viene pronto y el amor de muchos se ha enfriado. Quizá necesitan una crisis para entrar en razón. Dios no manda las crisis,
ni manda lo malo, pero hay gente que solo así volteará a Dios. Cristo viene pronto. Bendiciones abundantes a cada persona que se conectó ahora. Gracias por compartir, los que de verdad comparten la palabra. Y nos vemos en una próxima transmisión. Hermosillo, estén atentos. Próxima semana vamos a estar allá. Con la ayuda de Dios, con una palabra de Dios y con una palabra de enseñanza y con una palabra profética a las dos, para ministrarles. Bendiciones abundantes a todos.